כשהלב בוכה, רק אלוקים. הכאב עולה מתוך הנשמה. El 29 de noviembre de 1947 se votó la resolución 181 que proponía el plan de partición. La ley de partición fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El plan de partición de Palestina ponía fin al mandato británico y proponía un plan para poder resolver el conflicto entre judíos y árabes. Recomendaba dividir el territorio en dos estados, uno árabe y otro judío, con el área de Jerusalén bajo control internacional. El plan fue aceptado por la comunidad judía y fue considerado inaceptable por parte de los estados árabes vecinos y de los propios árabes que vivían en Palestina, que a pesar de todo se adhirieron a ella. Esta resolución tuvo 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones. La partición original de Palestina, ideada para acomodar las reivindicaciones árabes y judías, jamás se cumplió. Un año después de haberse firmado el plan de partición, el 14 de mayo de 1948, Israel extendió su mano a todos los estados vecinos y a sus pueblos, en oferta de paz y buena vecindad. Es decir, que el viernes 14 de mayo de 1948, en el salón principal del Museo de Arte de Tel Aviv, David Ben-Gurión, el presidente de la agencia judía, leyó la Declaración de la Independencia del Estado de Israel. El holocausto nazi que consumió millones de judíos en Europa demuestra de nuevo la urgencia del restablecimiento del Estado judío, que resolverá el problema del desamparo judío, abriendo sus puertas a todos los judíos y levantando el pueblo judío a la igualdad en la familia de naciones. La declaración fue firmada por 37 miembros de la Asamblea. Como esta fue firmada un viernes, se empezó a llevar a cabo a partir del 15 de mayo, el día de la finalización del mandato británico. Se leyó un día antes para evitar hacerlo en Shabbat. Se afirmaba que el nuevo Estado se basaría con los principios de libertad, justicia y paz, abierto a la inmigración de todos los judíos del mundo y garantizando la igualdad de derechos y libertades para todos sus ciudadanos sin distinción. Solicitaba también ser admitido en la ONU e invitaba a los vecinos árabes a convivir en paz y buena vecindad, con ayuda y cooperación mutua. La propuesta de paz fue ignorada y rechazada por los estados árabes, quienes intentaron destruir a Israel en reiteradas oportunidades. Por ello, desde su nacimiento como Estado, contar con fronteras seguras y reconocidas constituye para Israel una condición de paz y corresponde a su derecho nacional. Guerra de la Independencia. Esa misma noche, luego de haberse firmado la Declaración de la Independencia, los ejércitos de los países árabes vecinos, Irak, Siria, Reino Yemita de Jordania, Arabia Saudita, Egipto y Líbano, invadieron al nuevo país. Los estados árabes aseguraron que su objetivo era destruir la creación del nuevo estado, intentando construir un único territorio árabe y nuevamente rechazando la propuesta de paz que Israel proponía. A diferencia del Estado de Israel, las fuerzas árabes ya estaban organizadas estratégicamente y equipadas con el armamento propio de un ejército árabe. A pocas horas de declarar la independencia, los ejércitos de los países árabes comenzaron a conquistar diferentes sectores del país. Israel tuvo que organizarse con armas improvisadas y tácticas hábiles. Es por esto que el 31 de mayo distintas organizaciones paramilitares de autodefensa judía, como lo eran la Haganá, el Palmaj, Lehi e Irgun, dieron lugar al Tzahal. Al principio sufrieron una pérdida de territorio, pero después de 3 semanas pudieron frenar los ataques y estabilizarse. La Guerra de la Independencia tuvo dos fases. La primera fue desde el 30 de noviembre de 1947 hasta el 14 de mayo de 1948. La segunda fue un día después de la evacuación británica y terminó el 20 de julio de 1949, cuando se firmó un acuerdo de armisticio con Siria. La Unión Soviética y Estados Unidos fueron los primeros en reconocer al Estado de Israel. La Unión Soviética se convirtió en el aliado más importante, ya que la mayor parte de los armamentos adquiridos por Israel provenían de este país. ¿Qué termina conquistando? Durante la guerra, los jordanos tomaron el control de Jerusalén Oriental y una gran parte del margen occidental del río Jordán, reduciendo a Israel a aproximadamente 14 kilómetros. Cisjordania fue anexada a Jordania. Las tropas egipcias invadieron la Franja de Gaza, obteniendo su control.
Al final de la guerra, Israel no solo había logrado expulsar a las fuerzas árabes invasoras de algunas zonas, sino que había capturado unos 5.000 kilómetros cuadrados más que el área asignada por las Naciones Unidas en el plan de partición. Que Israel haya ganado fue totalmente una sorpresa, ya que estaban organizados con armas improvisadas y no estaban preparados. Sobre un mapa realizado por las autoridades británicas alrededor de los años 40, muestra una idea muy aproximada de la completa reconstrucción demográfica después de las guerras. Está marcado con rojo las localidades abandonadas y reconstruidas por israelíes, en amarillo las abandonadas de forma indefinida por los palestinos y en gris las construidas desde cero por los israelíes. En verde está señalizada la frontera originaria entre ambos estados. Durante 1949, Israel firmó acuerdos de armisticio con Egipto, Líbano, Jordania y Siria. Irak fue el único país que decidió no firmar el acuerdo con Israel. Este acuerdo se firma cuando dos o más países en guerra deciden dejar de combatir durante cierto tiempo con el fin de discutir una posible paz. El acuerdo de armisticio firmado con Siria marcó el fin a la guerra de independencia de Israel. De estos acuerdos deriva el concepto de línea verde, que refiere a los límites de Israel establecidos en el armisticio árabe-israelí de 1949, firmado entre Israel, Egipto, Siria y Transjordania al finalizar la guerra árabe-israelí de 1948. Su nombre proviene del lápiz verde utilizado en las negociaciones para trazar los mapas. Esta negociación fue realizada en 1949, estableciendo que los territorios ocupados permanecerán siendo Israel. Israel se terminó quedando con lo que las Naciones Unidas le habían asignado, más una parte del territorio asignado a los árabes y la parte occidental de Jerusalén. En manos de los árabes quedaron Cisjordania, administrada por Jordania, y la Franja de Gaza, administrada por Egipto. La guerra costó 6.000 muertos, casi el 1% de la población judía. Gracias a este acuerdo, la guerra duró desde 1948 a 1949. ¿Qué consecuencias dejó el conflicto bélico? En Israel, muchos judíos debieron abandonar sus hogares. A su vez, los judíos que vivían en los países árabes fueron expulsados por sus gobiernos, como forma de protesta a la declaración del Estado de Israel. En relación con los refugiados palestinos, los historiadores barajan 3 causas de movilización. 1. La actitud adoptada por la propia dirigencia árabe que instaba a los palestinos a abandonar sus casas. 2. Las condiciones de la guerra que inevitablemente generaron movimientos de poblaciones. 3. El accionar de las fuerzas israelíes que evacuaron a palestinos de sus hogares para ocupar nuevas tierras. Otra de las consecuencias de la guerra de la independencia fue la tensión económica y la necesidad de mantener una población en rápido crecimiento que requirió ayuda financiera del exterior. La asistencia otorgada por el gobierno de los Estados Unidos, los préstamos de bancos norteamericanos, las contribuciones de los judíos de la diáspora y las reparaciones alemanas de posguerra fueron empleadas en la construcción de viviendas, la mecanización de la agricultura, el establecimiento de una marina mercante y una línea aérea, la explotación de los minerales existentes, el desarrollo de la industria y la ampliación de las redes camineras de las telecomunicaciones y la electricidad. Como causa de la Guerra de la Independencia, en 1949, el Knesset promulgó varias leyes importantes para el nacimiento del Estado, como por ejemplo: 1. Se promulgó la Ley de Defensa y se estableció el servicio militar obligatorio. Gracias a esto, Israel está más preparado para guerras siguientes. Así, no volverían a pasar por la misma situación que en 1948, cuando los árabes los invadieron sin estar preparados. 2. La constitución de los símbolos nacionales. La bandera blanca, que está formada con 2 franjas azules y un símbolo en el interior, el Maguen David. La menorá. Se trata de uno de los objetos rituales más importantes del judaísmo. Se considera uno de los símbolos más antiguos, ya que remonta a la época posterior a la salida de Egipto. La bandera tiene su significado. El símbolo nacional del Estado de Israel es fuertemente religioso. La estrella de David, ubicada en la parte central, es el símbolo más importante desde el siglo XVII. Además, las franjas azules y blancas rememoran el talit, que es utilizado en las oraciones judías, aunque no todos son de estos colores. Tal cual como se expresa en el texto de la Declaración de la Independencia, el Estado de Israel permanecerá abierto a la inmigración judía y a la crista de las diásporas.
Es por eso que entre 1948 y 1951 llegaron 688.000 olim, cifra que llegó a duplicar la población judía del país. Muchos provenían de la Europa liberada y otros llegaron de los países árabes de África y del Medio Oriente, en donde estaban en peligro ya que eran perseguidos y mal vistos por la creación del Estado israelí. Este mismo realizó distintas operaciones para rescatar a los judíos que se encontraban en peligro. Entre 1949 y 1950, aviones israelíes transportaron aproximadamente a 50.000 judíos de Yemen en lo que se conoció como Operación Alfombra Mágica. Entre 1950 y 1951, la operación de Erza y Nehemiah, que recibió su nombre en alusión a quienes lideraron el retorno a Sion tras el exilio de Babilonia, llevó a Israel a 120.000 judíos de Irak, dejando solo a unos pocos miles de judíos en su país de origen. Además, durante la década del 50, la mayoría de los inmigrantes fueron a vivir a las Magarot. Así se los llamaba a los campamentos de refugiados en Israel, que acogían a los numerosos inmigrantes judíos después de la independencia del Estado de Israel. Los inmigrantes alojados en estas comunidades eran refugiados de Europa y el Oriente Medio. Las condiciones de vida en las Magarot fueron muy duras. En una de las comunidades habían 350 personas para cada ducha y en otra 56 para cada inodoro debido a la cantidad de inmigrantes. Con el tiempo, los inmigrantes fueron incorporándose a las ciudades y las Magarot fueron desapareciendo. La última de ellas fue clausurada en 1963. Mientras ocurrían las operaciones y muchos inmigrantes comenzaban a llegar al Estado judío, la ley de retorno fue aprobada por primera vez en 1950. La ley de retorno es una de las leyes más importantes de Israel, ya que reconoce el derecho de los judíos a retornar a su tierra, consiguiéndoles así la ciudadanía de forma inmediata. Esta ley ha sido modificada varias veces. Actualmente, la ley define como judío a todo aquel nacido de madre judía o convertido al judaísmo y que no es miembro de otra religión. Además, se concede la ciudadanía no solo a los judíos, sino también a sus cónyuges, hijos, nietos y las parejas de hijos y nietos, sean o no judíos. Esta cuestión ha generado controversias, ya que distintos sectores manifestaron su oposición a otorgarle ciudadanía a no judíos, aduciendo que Israel es un Estado judío. En 1952 fue firmado el Acuerdo de Reparaciones entre Alemania Occidental e Israel. El convenio establecía que Alemania Occidental debía pagar al Estado de Israel una suma de dinero por las persecuciones de los judíos y por el robo de sus propiedades durante la Shoah. En ese entonces, Israel sufría una situación económica delicada, por los efectos de la Guerra de la Independencia de 1948, con altos niveles de desempleo y con escasas divisas. La Ley de Educación Estatal. Esta ley, aprobada en 1953, estableció 5 tipos de escuelas. 1. Estatales laicas. 2. Estatales religiosas. 3. Ultraortodoxas. 4. Escuelas comunales. Y 5. Escuelas árabes. Las olas inmigratorias que sucedieron años anteriores aumentaron la cantidad de población. Esta ley permitió la unificación de la cultura e idioma. La creación de Yad Vashem también fue un hecho que ayudó a Israel a formarse. Yad Vashem es un monumento y un nombre. Es la institución oficial israelí constituida en memoria de las víctimas del Holocausto, cometido por los nazis contra los judíos bajo el nazismo y durante la Segunda Guerra Mundial. La campaña del Sinaí, o también llamada la Guerra de Suez. El primer conflicto bélico entre Israel y uno de sus países vecinos fue en 1956 con Egipto, 8 años después de la Guerra de Independencia. El conflicto se desencadenó porque, contradiciendo lo establecido por el Consejo de Seguridad de la ONU, se impidió el paso de barcos y de navegación israelí por el Canal de Suez. Los ataques terroristas a Israel desde los países árabes vecinos se llevaban a cabo frecuentemente y la península del Sinaí se había convertido en una base militar egipcia. La Unión Soviética se acercó más a Egipto entregando el armamento. En cambio, Estados Unidos siguió con un contacto estrecho con Israel. A este conflicto se unieron Francia y Reino Unido. El 29 de octubre de 1956, después de la firma de una alianza militar tripartita entre Egipto, Siria y Jordania, la amenaza a la existencia de Israel se intensificó. Israel decretó la movilización de sus fuerzas armadas a través de una planificación eficiente en solo 4 días y lanzó la invasión del Sinaí y la Franja de Gaza, que estaba ocupada y administrada por Egipto desde la firma del armisticio al final de la guerra de 1948, alcanzando rápidamente la zona del Canal de Suez.
El desarrollo del conflicto fue para los israelíes de una planificación exitosa, en el sentido de introducir la sorpresa, por lo cual afectó en todos sus aspectos al ejército egipcio.